Capítulo 2. Hechas para adorar. Antes de ser madre, me encantaba dormir. Siempre me ha gustado. Esperaba con ansias los fines de semana para no tener que programar la alarma y poder levantarme cuando quisiera. Podía dormir fácilmente 10 horas si tenía la posibilidad, quizás más. Este amor por el sueño se vio enfrentado a grandes obstáculos cuando me convertí en madre. Los primeros meses de mi hijo recién nacido fueron difíciles. Dormía entrealimentando varias veces durante la noche. Seguí el ciclo nocturno que las madres conocen muy bien: darle el pecho, dormir 1 o 2 horas y volver a darle el pecho, repetir. Por la mañana, calculaba en mi mente cuántas horas totales de sueño interrumpido había tenido entre cada alimentación. 6. No está mal. Puedo estar bien con 6 horas de sueño, me decía. A pesar de mi diálogo interior, para levantarme el ánimo, no estaba bien. Estaba agotada. Con el tiempo, me obsesioné con el sueño. Era algo esquivo que cada vez estaba más lejos de mi alcance. Formulé estrategias para poder dormir más, pero incluso cuando me acostaba a dormir, el más mínimo ruido me despertaba. A veces, aunque estuviera cansada, no podía conciliar el sueño. Si tan solo pudiera dormir 8 horas seguidas, sería una persona más feliz, sería una mejor madre, pensaba. Se podía decir que adoraba el sueño. En este capítulo estudiaremos la adoración. Puesto que la idolatría tiene que ver con la adoración, debemos comenzar desde el principio y ver cómo Dios nos hizo para adorar y qué sucedió con la adoración. Hechas para adorar. No muchas de nosotras tenemos tiempo para pensamientos existenciales o especulaciones. Por lo general, no nos sentamos a conjeturar sobre el significado o el propósito de la vida. No nos juntamos con amigas a fumar en pipa y mencionar citas de Kierkegaard, Sartre o Barth. Si lo hicimos antes de ser madres, ciertamente no lo hacemos ahora. Sin embargo, hay una pregunta importante que debemos responder, que sienta las bases para el tema de este libro. Esa pregunta es: ¿por qué fuimos creadas? Cuando era niña, aprendí el Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster. Todavía recuerdo algunas de las preguntas y otras solo puedo recitarlas de manera parcial. Sin embargo, la primera pregunta quedó totalmente grabada en mi mente, y es esta: ¿cuál es el propósito principal del hombre? O en la versión anterior, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Isaías 43:7 declara: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En este pasaje, Dios está hablando específicamente de los israelitas, pero ten en cuenta que señala: para gloria mía los he creado. En 1 Corintios 10:31 leemos que todo lo que hacemos en esta vida es para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los dones que nos da son para su gloria. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:10-11. Incluso las aflicciones y otras pruebas sirven para glorificar a Dios. Ver Juan 9:3 y 11:4. La razón por la que Dios nos creó es para que lo glorifiquemos. Fuimos hechas para adorar a nuestro Hacedor. El propósito de la Iglesia es proclamar su gloria en todo el mundo. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Salmos 96:3. Y un día cada rodilla se doblará y confesará a Jesucristo como el Señor. Un día toda la tierra proclamará la gloria de Dios,
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Glorificar a Dios y gozar de Él. Te preguntarás, ¿qué significa eso? ¿Cómo vivimos para glorificar a Dios? Glorificar a Dios implica reflejar su gloria. Cuando Dios creó a la humanidad, nos creó como portadores de su imagen. Ver Génesis 1:26 al 27. El portador de una imagen representa al original, por lo tanto, representamos al original, Dios. Reflejamos, mostramos, proyectamos su imagen. Si miramos la luna en el cielo nocturno, vemos que nos alumbra con su luz, en especial cuando hay luna llena. Sin embargo, la luna no tiene luz propia, solo refleja la luz del sol. Eso es lo que hacemos como portadores de la imagen de Dios. Reflejamos quién es Él. Como Sproul lo expresa, la responsabilidad dada a la humanidad en la creación es dar testimonio de la santidad de Dios, ser portadores de su imagen. Fuimos hechos para ser el espejo y el reflejo de la santidad de Dios. Fuimos hechos para ser sus embajadores. John Piper describe el glorificar a Dios de esta forma. Glorificar significa sentir, pensar y actuar de manera que refleje su grandeza, que magnifique a Dios, que dé testimonio de la grandeza suprema de todos sus atributos y la gratificante belleza de sus multiformes perfecciones. No por glorificar a Dios, lo hacemos glorioso, Él ya lo es. Cuando lo glorificamos, estamos mostrando, manifestando o declarando la gloria de Dios. Esto hace la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Glorificamos a Dios cuando buscamos reflejarlo en todo lo que hacemos, ya sea al comer, beber o en cualquier otra cosa. Es lo que hacemos en nuestro trabajo cuando lo reflejamos a través de nuestra diligencia, creatividad y confiabilidad. Lo glorificamos cuando somos amables, sinceras y pacientes en nuestra manera de hablar con nuestros hijos. Lo glorificamos cuando conducimos con precaución y no respondemos con ira contra el conductor que detiene su automóvil frente a nosotras. Cuando mostramos amor por nuestros hijos al leerles la misma historia una y otra vez, reflejamos el gran amor y la paciencia de Dios por nosotras. No importa dónde estemos y lo que hagamos, debemos vivir toda nuestra vida para la honra y la gloria de aquel que nos creó. La pregunta del Catecismo de Westminster también señala que debemos gozar de Él para siempre. John Piper dice que glorificamos a Dios al gozar de Él. Como expresa en Sed de Dios, Dios se glorifica más en nosotros cuando más satisfechos estamos en Él. Cuando hallamos nuestro gozo en conocer a Dios y que Él nos conozca, Él se glorifica. Después de todo, Dios es el mayor de los tesoros. Él es la fuente y el manantial del gozo y felicidad. Entonces, cuando lo buscamos como nuestro tesoro y nuestro galardón, lo estamos glorificando. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. Es importante que, como madres, recordemos nuestro propósito en la vida, que recordemos por qué fuimos creadas. En nuestra vida diaria como madres, ese propósito a menudo se ve eclipsado por nuestro ajetreo con las tareas propias de esta etapa. Nos vemos envueltas en los retos, las preocupaciones y las responsabilidades de criar a nuestros hijos. Recuerda esto a medida que avancemos. Fuimos hechas para adorar. Fuimos creadas para glorificar y gozar de nuestro Creador. Dios es digno. No solo glorificar a Dios y gozar de Él es nuestro propósito o fin principal, sino glorificarlo y gozar de Él porque Él es digno. Cuando lo glorificamos,
Le estamos dando lo que Él es digno de recibir. Como cantan los 24 ancianos ante el trono: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Y como Pablo escribió en su doxología: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 33 al 36. Dios es el hacedor y sustentador de todas las cosas. Él es el Rey Supremo, que gobierna sobre todas las cosas. Es soberano. Nada sucede fuera de su conocimiento y su voluntad. Lo sabe todo y lo ve todo. Está en todas partes. Nada puede hacerle frente. Es todopoderoso. Nada ni nadie puede dominarlo. Es el yo soy el Alfa y Omega, y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Es santo, justo y recto. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Salmos 119, 137. En el libro de Isaías, el profeta tuvo una visión del cielo. Vio al Señor en su santidad. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 1 al 5. ¿Puedes imaginar esto? Lo que Isaías vio y oyó fue extraordinario. Al ver a Dios en su trono, que gobierna sobre todas las cosas, Isaías se vio a sí mismo en contraste con la santidad y la magnificencia de Dios y respondió: ¡ay de mí! Sproul comenta sobre este pasaje: en ese instante toda su autoestima se vio sacudida. En un segundo su desnudez se descubrió ante la mirada de la norma más absoluta de santidad. Comparado con otros mortales, él podía sostener una alta opinión de sí mismo, pero apenas se midió con la norma suprema, fue destruido, moral y espiritualmente aniquilado. Se desintegró, se derrumbó. Más adelante escribió: por primera vez en su vida, Isaías entendió quién era Dios. En ese mismo instante, por primera vez, Isaías entendió quién era Isaías. Job también tuvo un encuentro con la santidad y el poder de Dios. Job cuestionó a Dios después de sufrir y perder casi todo en su vida. La respuesta de Dios fue recordar a Job quién era. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Job 38, 1 al 2,
4 al 5, 12, 35 al 36. Después de 2 capítulos de estas preguntas, Job respondió: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job 40, 4 al 5. Aquí hay otro ejemplo más. En Éxodo 33, Moisés pidió ver la gloria de Dios. El problema era que nadie podía ver la gloria de Dios y vivir. Dios dijo a Moisés que se escondiera en la hendidura de una roca para poder ver la gloria de Dios por detrás mientras él pasaba. Éxodo 34 relata lo que Dios dijo cuando pasó por delante de Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Versículos 6 al 8. Todos estos pasajes revelan que Dios es digno, es 3 veces santo. Son un poderoso recordatorio para nosotras como creyentes de que solo Dios merece toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Todas las personas que se han encontrado con la gloria de Dios quedaron postradas, sin poder hablar y quebrantadas. Para nosotras como madres, vale la pena leer estos pasajes regularmente para recordar quién es Dios. No sé tú, pero en las tareas rutinarias de mi vida cotidiana, a menudo me olvido de la magnificencia de mi Dios creador. Cuando todo lo que veo a mi alrededor son dardos de pistolas de juguete en el piso, migajas en la mesa y ropa aún por doblar, me olvido del increíble Dios que puso las estrellas en el cielo y que usa las nubes como estrado de sus pies. A veces necesitamos tomarnos un momento para leer pasajes como el de Isaías y recordar que nuestro Dios es 3 veces santo, que es digno de nuestra alabanza y adoración. Debemos maravillarnos con admiración y asombro de nuestro Dios santo. Al hacerlo, eso nos recuerda que somos criaturas hechas para adorar. La caída y nuestra adoración. Entonces, ¿qué pasó? Sabemos que fuimos creadas para adorar a Dios. Fuimos creadas para glorificarlo y gozar de Él. Fuimos creadas para reflejarlo en todo lo que hacemos. Ese es nuestro propósito en la vida. Si lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos lo adoraban y le daban la honra que Él se merecía. Hacían todo para su gloria. Su trabajo en el huerto lo glorificaba. Su reposo del trabajo lo glorificaba. Su relación entre ellos lo glorificaba. Hallaban su gozo y felicidad en Él. Dios los conocía plenamente. Disfrutaban de estar en su presencia. Sin embargo, un día, Satanás fue y tentó a Eva y le dijo: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Tergiversó la verdad, porque solo había un árbol del que tenían prohibido comer. Génesis 2:16 al 17. Eva entonces respondió con una verdad aún más retorcida. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Génesis 3, 2 al 3. Dios no les prohibió tocar el árbol. Satanás la sedujo con la promesa de ser como Dios, y el resto es historia. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3, 5-7. El pecado luego entró al mundo y como resultado no damos a Dios la gloria que le corresponde. No gozamos de conocerlo y que Él nos conozca. En cambio, deseamos toda la gloria para nosotros, ya que nosotros, como nuestros padres antes que nosotros, queremos ser como Dios. Y el hombre, como fue creado originalmente, era un verdadero reflejo de la imagen de Dios, porque estaba centrado en Dios y no en sí mismo. Su único pensamiento y deseo, antes que el pecado arruinara todo, era servir a Dios y deleitarse en Él. Cuando el hombre, Adán, pecó por primera vez contra Dios, todo cambió. En lugar de pensar en lo grandioso y admirable que es Dios, comenzó a pensar en sí mismo. Comenzó a pensar en cómo sería si él, Adán, pudiera ser grandioso y en cómo podría deleitarse en sí mismo. Adoremos cualquier cosa. Después de la caída, la humanidad aún adoraba, pero en lugar de adorar al único Dios verdadero, adoramos absolutamente cualquier cosa. Buscamos nuestra propia gloria, buscamos las cosas que creemos que nos harán felices, plenas y realizadas. Buscamos falsos dioses sustitutos y les damos la honra que solo Dios merece. Pablo relata en Romanos 1 lo que sucedió. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, 18-25. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. En nuestro pecado, detenemos la verdad sobre quién es Dios. Romanos 1:18. El poder y la santidad de Dios son claramente visibles en todas las cosas creadas. Romanos 1:19-20. Aunque la raza humana sabe que Dios existe y que es todopoderoso, los seres humanos son necios y rechazan a Dios. Adoran las cosas creadas en lugar de adorar al Creador. Cuando los seres humanos rechazan a Dios y adoran a dioses falsos, Dios los entrega a los malos deseos de sus corazones. Romanos 1:24. Cada vez que los entrega al pecado es a causa de la idolatría, la negativa a hacer de Dios el centro y el eje de toda su existencia, de tal modo que, en la práctica, la criatura se exalta sobre el Creador. Por lo tanto, todos los pecados individuales son consecuencia de la incapacidad de admirar y alabar a Dios como el dador de todo lo bueno. Un buen ejemplo de alguien que vive para los deseos de su corazón y adora las cosas creadas es San Agustín. Antes de llegar a la fe en Cristo, vivió una vida descontrolada. Algunos podrían decir que fue un playboy. Él mismo describió su adolescencia de esta manera: porque hubo un tiempo de mi juventud en que ardí en deseos de jactarme
de las cosas más bajas, y osé oscurecerme con varios y sombríos amores, y se marchitó mi hermosura, y me volví podredumbre ante los ojos por agradarme a mí, y desear agradar a los ojos de los hombres. Se recreaba con los ídolos de la vida, el sexo, el alcohol, el conocimiento, la pereza e incluso el robo. Tuvo un hijo con una concubina con quien vivió hasta que su madre encontró una esposa para él. En lo que pecaba, yo entonces era en buscar en mí mismo y en las demás criaturas, no en él, los deleites, grandezas y verdades, por lo que caía luego en dolores, confusiones y errores. Incluso probó varias religiones y siguió diferentes filosofías, pero aún así se sentía inquieto, perdido y miserable. Una de las citas más famosas de Agustín es: porque no has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Confesiones es la biografía que describe el peregrinaje de Agustín y su deambular inquieto hasta finalmente encontrar reposo en Cristo. Más que una biografía, en realidad es oración a Dios. En ella confiesa su pecado, hace a Dios preguntas difíciles sobre la vida, expresa su anhelo de amar más a Dios y la razón por la que confesó sus pecados con tanto detalle. Por amor de tu amor hago esto, recorriendo con la memoria llena de amargura aquellos mis caminos perversísimos, para que tú me seas dulce. Después de explorar diferentes filosofías de pensamiento, Agustín se encontró con el obispo Ambrosio, quien respondió a sus muchas preguntas sobre la Biblia. Un tiempo después de ese encuentro, recurrió al libro de Romanos y leyó: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 13 al 14. Luego llegó a la fe y fue bautizado. Con alguien que sabía bien cómo era la vida de adoración a las cosas creadas en lugar de adorar al Creador, Agustín nos alienta en nuestro peregrinaje: oh caminos tortuosos, mal haya al alma audaz que esperó, apartándose de ti, hallar algo mejor. Vueltas y más vueltas, de espaldas, de lado y boca abajo, todo lo halla duro, porque solo tú eres su descanso. Mas luego te haces presente y nos libras de nuestros miserables errores, y nos pones en tu camino, y nos consuelas y dices: corred, yo os llevaré y os conduciré, y todavía allí yo os llevaré. El regreso a la adoración. Como señaló Agustín, Dios nos libra de nosotras mismas, aunque nuestra adoración se dañó en la caída, aunque nuestra naturaleza pecaminosa hace que adoremos las cosas creadas en lugar de adorar al Creador. Dios buscó una manera de redimir nuestros corazones y volvernos a Él, nuestro primer amor, a través de la muerte de su Hijo. Sproul escribió: amar a un Dios santo está más allá de nuestro poder moral. La única clase de Dios que nosotros podemos amar por nuestra pecaminosa naturaleza es un Dios sin santidad, un ídolo hecho por nuestras propias manos. A menos que seamos nacidos del Espíritu de Dios, a menos que Dios derrame su santo amor en nuestros corazones, a menos que Él se incline en su gracia a cambiar nuestros corazones, nosotros no lo amaremos. Amar a Dios requiere una gracia suficientemente fuerte para quebrantar nuestros corazones endurecidos y despertar nuestras almas moribundas. En el momento justo, Dios envió a su Hijo como el segundo Adán, en carne y hueso, para vivir la vida que nosotros no podríamos vivir. Completamente Dios y completamente hombre, Jesucristo vivió en este mundo caído, experimentó el quebranto de la vida en este mundo, vivió en la pobreza, conoció la pérdida y el dolor,
conoció el hambre, conoció el rechazo, la tentación y el miedo. Sin embargo, nunca pecó. Jesús cumplió perfectamente la ley en representación de nosotros. Mediante la fe en lo que Él ha hecho, estamos unidos a Él, adoptados en la familia de Dios y hechos nuevos. En Cristo hemos recibido una nueva vida a través del poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmoralidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1, 8 al 10. El Evangelio señala que, gracias a Cristo, somos redimidos del pecado y purificados para vivir para Él. Estamos siendo transformados en adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Si estás en Cristo, estas son buenas noticias. No tenemos que adorar a dioses menores y cosas creadas. Hemos sido liberados de la esclavitud al pecado y ahora somos libres de adorar a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Esto significa que cuando Dios nos mira, ve la vida perfecta que Cristo vivió en representación de nosotros, ve la justicia de Cristo y la vida que Él vivió para la gloria del Padre. Ve a Jesús en el templo, cuando lo alababa y adoraba. Ve a Jesús firme contra la tentación. Ve la vida obediente de Jesús desde el nacimiento hasta su último aliento de vida. Ve a Jesús cuando comía, servía, trabajaba, enseñaba, amaba, descansaba, adoraba y hacía todas las cosas para la gloria de Dios. Se nos atribuye cada momento de la vida de nuestro Salvador como si lo hubiéramos hecho nosotros mismos. Cuando Jesús ascendió al cielo, envió su Espíritu a vivir en el corazón de los creyentes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo ha hecho un hogar dentro de nosotros. Nos consuela, nos guía, nos convence de pecado, nos instruye e intercede por nosotros. El Espíritu nos ayuda y nos da poder para adorar y glorificar a Dios. Aunque somos tentados y a menudo cedemos al deseo de adorar cosas inferiores, la obra del Espíritu en nosotros nos fortalece para hacer morir nuestra adoración idólatra y aprender a vivir cada vez más solo para la gloria de Dios. Como mencioné anteriormente, el proceso de crecimiento en la santificación implica despojarse y vestirse. Debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros, somos nuevas criaturas. Dios nos ve como personas nuevas en nuestra santificación posicional. También tenemos que vivir esa vida nueva en nuestra santificación progresiva. El apóstol Pablo instruyó a la iglesia en Colosenses 3: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículos 1 al 3. Debido a que estamos en Cristo, hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, la naturaleza esclavizada por el pecado. En Cristo hemos resucitado a una nueva vida. Por lo tanto, debemos buscar las cosas de Cristo. En esencia, Pablo dice: si crees en Cristo, eres una nueva criatura. Lo que hizo Cristo en su vida, muerte y resurrección, también te sucedió a ti. Eres una nueva persona, así que busca a Cristo. Pablo continuó enseñándoles a despojarse de la vieja naturaleza y vestirse de la nueva naturaleza. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, malos deseos y avaricia,
que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:5, 8 al 10. Debemos despojarnos del pecado de nuestra vieja naturaleza y vestirnos de nuestra nueva naturaleza, la que está siendo santificada y transformada a la imagen de Cristo. Recuerda que el proceso de santificación es la obra del Espíritu de Dios en nosotras, pero también un proceso en el que tenemos participación. Debemos buscar proactivamente crecer en santidad. Al igual que nuestros niños pequeños se cambian de ropa varias veces al día, debemos despojarnos de nuestra vieja naturaleza y vestirnos de la nueva naturaleza. Cuando reconocemos e identificamos el pecado en nuestras vidas, lo hacemos morir y recordamos que somos nuevas criaturas, resucitadas a la vida en Cristo. Debemos vivir la verdad conforme a lo que ya somos en Cristo. Mamás, Cristo ha hecho posible que regresemos a la adoración para la cual fuimos creadas. Al hablar de idolatría en nuestras vidas, tenemos que descansar y confiar en esta verdad del Evangelio, porque, lejos de Cristo, nada podemos hacer. Preguntas para el corazón de una madre. Número 1. ¿Qué significa para ti que fuiste hecha para adorar, glorificar y gozar de Dios? Número 2. Lee Salmos 42, 1 al 2. ¿Alguna vez tu alma se sintió así? Número 3. Lee Salmos 27, 4. ¿Cuál es la única cosa que David desea? Número 4. Lee Lucas 10, 38 al 42. Jesús también hace referencia a una cosa. ¿Cuál es? ¿Puedes ver cómo María lo glorifica y goza de él? Número 5. Considera la cita de Agustín que vimos antes. Por amor de tu amor hago esto, recorriendo con la memoria, llena de amargura, aquellos mis caminos perversísimos, para que tú me seas dulce. Al examinar nuestro propio corazón y reflexionar en los ídolos que aceptamos, que esa sea también nuestra intención, por amor a Dios, para que Él nos sea dulce. Oración desde el corazón de una madre. Padre amado, gracias por crearme, gracias por hacerme una hija tuya. Al pensar para qué he sido hecha, me doy cuenta de lo lejos que estoy de cumplir con ese propósito. Soy una adoradora, pero con demasiada frecuencia adoro lo que has creado en lugar de adorarte a ti, el creador y sustentador de todas las cosas. Solo tú eres digno de mi adoración, solo tú eres Dios. Tú gobiernas sobre todas las cosas, y por tu gracia tengo vida, aliento y todo en mi vida. Perdóname por no adorarte como te mereces. Perdóname por no glorificarte en todo lo que digo y hago. Perdóname por no brillar como una luz en este mundo oscuro para que otros puedan conocerte. Ayúdame a ver la idolatría en mi vida. Abre los ojos espirituales de mi corazón para que pueda ver los ídolos que he colocado en el trono de mi corazón. Ayúdame a lamentarme por mi idolatría y alejarme de ella. Gracias por Jesucristo. Su muerte cubre el pecado de mi adoración falsa. Su justicia hace perfectamente aceptable mi adoración imperfecta, y su poder me permite adorar de una manera que te agrade. Es por Jesús y por lo que Él ha hecho por mí que puedo orar, y en su nombre clamo a ti. Amén. Dios te bendiga.